Evelyn Blackthorne estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero, examinando críticamente su reflejo. Su exuberante figura, enfundada en un sencillo vestido de algodón, parecía llenar todo el espacio del pequeño dormitorio. La mujer de 32 años se pasó una mano por el ondulado cabello castaño que le caía hasta los hombros y suspiró profundamente. Hoy era un gran día. Iba a conocer por primera vez a los padres de su prometido, Theodore Van Houten. Evelyn nunca se había considerado una belleza. Desde niña había sido una «mamla», como la llamaba cariñosamente su madre. Pero los años pasaron y la gordura se convirtió en sobrepeso, con el que Evelyn luchó sin éxito durante toda su vida adulta. Las dietas iban y venían, pero los resultados eran siempre temporales. Cada fracaso dejaba una profunda cicatriz en su autoestima. Recordaba que en el colegio se burlaban de ella llamándola Baoa y The. Aquellos recuerdos aún le causaban un dolor agudo, como si todo hubiera ocurrido ayer. Evelyn había aprendido a esconderse tras un muro de sarcasmo e ingenio, pero en el fondo seguía siendo aquella chica insegura que ansiaba desaparecer. Theodore entró en su vida como un rayo de luz en un reino oscuro. Se conocieron en un acto benéfico en el que Evelyn trabajaba como organizadora. Un hombre alto y majestuoso, de sagaces ojos azules y rasgos aristocráticos, llamó inmediatamente su atención, pero Evelyn nunca había imaginado que él se fijaría en ella. Theodore, sin embargo, no parecía darse cuenta de su peso extra. Le fascinaban su inteligencia, su sentido del humor y su amabilidad. Su romance se desarrolló rápidamente y al cabo de solo 6 meses, Theodore le propuso matrimonio. Evelyn aún no podía creer su felicidad, pero hoy iba a pasar quizá la prueba más seria de su relación, un encuentro con la familia Van Houten. Evelyn sabía que pertenecían a la clase alta, y su origen de clase media ya era motivo suficiente para preocuparse. Y su aspecto le daba miedo imaginar lo que pensarían los padres de Theodore cuando la vieran. Evelyn volvió a mirar su reflejo y suspiró con pesadez. Intentó sonreír, pero le salió nerviosa y poco natural. «Contrólate, Evelyn», se susurró a sí misma. «Saldrás de esta. Theodore te quiere tal como eres, eso es lo que importa». El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Evelyn se apresuró a coger el bolso y con una última mirada en el espejo, salió del piso. Theodore la esperaba fuera de su lujoso coche, con una sonrisa radiante en la cara. «Estás preciosa, cariño», le dijo, besándola suavemente en la mejilla. Evelyn sintió que la tensión se liberaba un poco. Al lado de Theodore siempre se sentía segura. El trayecto hasta la mansión Van Houten transcurrió en relativo silencio. Evelyn jugueteaba nerviosa con la correa del bolso mientras Theodore conducía el coche por la sinuosa carretera. Él intentaba aligerar el ambiente con bromas e historias sobre su infancia, pero Evelyn apenas le oía. Sus pensamientos estaban ocupados con la reunión que se avecinaba. Cuando llegaron a la enorme mansión victoriana, a Evelyn se le cortó la respiración. Sabía que la familia de Theodore era rica, pero aquello era algo totalmente distinto. El cuidado jardín, las estatuas de mármol, las fuentes. Todo gritaba lujo y siglos de tradición. Theodore la ayudó a salir del coche y, cogiéndola de la mano, la condujo hasta la entrada principal. Evelyn sintió que la palma de la mano se le humedecía de emoción. Intentó limpiársela en el vestido, pero Theodore solo le apretó los dedos con más fuerza, como haciéndole saber que estaba allí para apoyarla. La puerta se abrió antes de que pudieran llamar al timbre. Una mujer alta y esbelta de unos 60 años estaba en el umbral. Llevaba el pelo gris, recogido en un elegante moño, y en el rostro se le había congelado una educada sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos grises. «Mamá, te presento a mi prometida, Evelyn Blackthorne», dijo Theodore con evidente emoción en la voz. «Evelyn, esta es mi madre, Gwendolyn Van Houten». Gwendolyn lanzó a Evelyn una mirada de evaluación, deteniéndose un momento en su figura. Evelyn sintió que el color le inundaba la cara. «Bienvenida, señorita Blackthorne», dijo Gwendolyn con un ligero acento que delataba su ascendencia europea. Su voz era melodiosa, pero había una nota de acero en ella. «Por favor, pase. Te estábamos esperando». Evelyn cruzó el umbral sintiéndose como si entrara en la jaula de un león. El vestíbulo de la mansión era enorme, con techos altos y suelos de mármol. Había jarrones antiguos y cuadros con marcos dorados por todas partes.
Evelyn se sentía fuera de lugar en aquel mundo de lujo y refinamiento. «Papá nos espera en el salón», dijo Gwendolyn mientras las conducía por la enfilada de habitaciones. Evelyn trató de mantener una expresión seria y segura, pero notaba que su suegra la miraba con fijeza. En el amplio salón les esperaba Alfred Van Houten, el padre de Theodore. Era un hombre alto, de barba canosa y mirada penetrante. A diferencia de su esposa, parecía más afable. «Así que esta es ella, la Evelyn de la que tanto hemos oído hablar», dijo estrechándole la mano. «Bienvenida a nuestra familia, querida». Evelyn se sintió ligeramente aliviada por su cálido saludo, pero la tensión no la abandonaba. Sabía que el verdadero calvario no había hecho más que empezar. Se sentaron en una mesa para 4. Evelyn se dio cuenta de que la cubertería, la vajilla y el cristal probablemente costaban más que todo su piso. Cogió el tenedor con cuidado, temerosa de romper o estropear algo. «Evelyn», comenzó Gwendolyn mientras el criado servía el vino. «Theodore nos ha dicho que trabajas como organizadora de eventos. Debería ser interesante». Evelyn percibió una nota de condescendencia en su voz. «Sí, me gusta mi trabajo», respondió, intentando que su voz sonara segura. «Es una profesión creativa que requiere buenas dotes organizativas y capacidad para trabajar con la gente». «Sin duda», respondió Gwendolyn secamente. «Y sin embargo, ¿no has pensado en una carrera más seria, dada tu futura posición en nuestra familia?» Theodore se tensó. «Madre, la carrera de Evelyn es bastante seria. Tiene mucho éxito en su campo». Gwendolyn ignoró el comentario de su hijo. «¿Y tu familia, Evelyn? ¿A qué se dedican tus padres?» Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Mi padre era maestro de escuela. Murió hace 5 años. Mi madre trabaja de enfermera en el hospital local». «Oh, qué noble», se estiró Gwendolyn, y se podía oír claramente la decepción en su voz. Alfred trató de calmar la situación, hablando del reciente viaje de Theodore a Europa por negocios de la empresa, pero Evelyn podía sentir la mirada de Gwendolyn clavada en ella. Intentó comer en pequeños bocados, temerosa de que cualquier movimiento torpe fuera interpretado como una manifestación de codicia o apetito inapropiado. Cuando la cena tocaba a su fin, Gwendolyn sugirió a Evelyn que diera un paseo por el jardín mientras los hombres discutían asuntos de negocios. Evelyn se dio cuenta de que no se trataba de una sugerencia, sino de una orden. El jardín era precioso, arbustos perfectamente recortados, escasas flores, fuentes borboteantes. Pero Evelyn no podía saborear aquella belleza. Se sentía interrogada. «¿Sabes, Evelyn?», comenzó Gwendolyn, cuando se hubieron alejado lo suficiente de la casa. «En nuestra familia siempre hemos concedido gran importancia a la apariencia y la salud. Llevamos un estilo de vida activo, cuidamos nuestra dieta. Es una parte importante de nuestra posición social». Evelyn sintió que su corazón se aceleraba. Sabía a dónde le llevaba esta conversación. «Entiendo, señora Van Houten», respondió en voz baja. «Por favor, llámame Gwendolyn», dijo su suegra con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Después de todo, ahora somos una sola familia. Y por eso quiero ser franca contigo. Tu apariencia podría ser un problema. ¿Sabes a qué me refiero?» Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. «Sí, yo entiendo». «Bien», asintió Gwendolyn, «porque tengo una sugerencia. Conozco a un cirujano maravilloso que hace maravillas. Un poco de cirugía y serás la nuera que siempre he soñado». Evelyn se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Su futura suegra le estaba sugiriendo que se operara para cambiar su aspecto? Aquello se parecía más a una pesadilla que a la realidad. No estoy segura de estar preparada para un paso así», se espetó finalmente Evelyn. Gwendolyn apretó los labios. «Piénsalo, querida. Por el bien de Theodore, por tu futuro en nuestra familia, quieres ser una esposa digna para mi hijo, ¿verdad?» Evelyn asintió en silencio, sin confiar en su voz. El resto del paseo transcurrió en un pesado silencio. Cuando regresaron a la casa, Evelyn se sentía desolada y abatida. Theodore se dio cuenta de su estado y le preguntó preocupado si todo iba bien. Evelyn esbozó una sonrisa tensa y le aseguró que todo iba bien, que solo estaba un poco cansada. De camino a casa, Evelyn permaneció en silencio, sumida en sus pensamientos. Las palabras de Gwendolyn resonaban en su cabeza. ¿Tan importante era su peso? ¿Era indigna del amor de Theodore tal como era?
Cuando llegaron a casa de Evelyn, Theodore se volvió hacia ella. Sé que mi madre puede ser complicada, pero solo está preocupada por nosotros. No te tomes a pecho sus palabras. Evelyn asintió, pero una tormenta de emociones se desató en su interior. Se despidió de Theodore con un beso y se apresuró a ir a su piso. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Evelyn apoyó la espalda en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo, dejando caer las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día. Permaneció así sentada, rodeándose las rodillas con los brazos, hasta que la habitación se quedó a oscuras. Su mente daba vueltas a los pensamientos del día anterior, a las palabras de Gwendolyn, a las miradas que le había dirigido. Evelyn se sintió humillada y aplastada. Finalmente se recompuso, se levantó y se dirigió al cuarto de baño. Al mirarse en el espejo, Evelyn vio sus ojos hinchados por el llanto y el maquillaje corrido. Empezó a quitarse la ropa lentamente, examinando con ojo crítico cada curva de su cuerpo. ¿De verdad soy tan horrible?, susurró a su reflejo. ¿No merezco ser amada por lo que soy? Evelyn recordaba cómo Theodore la había mirado con adoración, cómo había dicho que le encantaba su plenitud, su suavidad, pero ahora aquellos recuerdos parecían lejanos e irreales. Las palabras de Gwendolyn eclipsaban todo lo demás. Abrió el grifo y se puso bajo los chorros calientes de la ducha, con la esperanza de que borraran no solo los restos de maquillaje, sino también la pesadez del día anterior. Pero el sentimiento de inferioridad parecía absorbido por cada célula de su cuerpo. Al salir de la ducha, Evelyn se envolvió en una toalla grande y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera y miró los estantes llenos de alimentos sanos, verduras, fruta, yogur desnatado. Era su siguiente intento de adelgazar, iniciado antes de conocer a Theodore. De repente, Evelyn sintió un fuerte ataque de hambre, no hambre física, sino hambre emocional, un deseo de mordisquear su dolor, de esconderse de la realidad tras un muro de comida reconfortante. Su mano buscó el armario donde escondía las tabletas de chocolate, su debilidad secreta. Pero en el último momento, Evelyn se detuvo. Recordó cómo había luchado contra el sobrepeso durante toda su vida. Cuánto se había esforzado por quererse tal como era. ¿Dejaría que un día, una persona, lo arruinara todo? Con dificultad, Evelyn cerró la taquilla y volvió al dormitorio. Se sentó en la cama y cogió el teléfono. En la pantalla parpadeaban varios mensajes de Theodore. Espero que estés bien. Sé que ha sido un día duro. Te quiero, Evelyn, tal como eres. Llámame si quieres hablar. Evelyn sintió que las lágrimas volvían a su garganta, pero esta vez no de desesperación, sino de gratitud. Marcó el número de Theodore. Hola, dijo cuando él contestó. Solo quería decirte que yo también te quiero. Evelyn, pudo oír el alivio en su voz. Siento mucho si lo de hoy te ha disgustado. Mi madre no siempre se da cuenta de cómo pueden herir sus palabras. Evelyn respiró hondo. Theodore, tu madre me sugirió que me operara para perder peso. Se hizo un gran silencio al otro lado de la línea. ¿Qué?, exclamó Theodore. No tenía derecho a... ¿Pero quizá tenga razón?, preguntó Evelyn en voz baja. ¿Quizá debería cambiar para encajar en tu familia? No, respondió Theodore con firmeza. Evelyn, escúchame. Te quiero tal y como eres, cada parte de ti, y si alguien no puede aceptarlo, es su problema, no el tuyo. Evelyn sintió que la tensión que la había atenazado durante todo el día empezaba a ceder. Gracias, Theodore. Necesitaba oír eso. Hablaron durante otra hora. Theodore contó anécdotas divertidas de su infancia, haciendo reír a Evelyn y olvidando poco a poco la pesadez del día anterior. Cuando por fin se despidieron, Evelyn se sintió mucho mejor. Sabía que tenía muchos retos por delante. Su relación con Gwendolyn no iba a ser fácil y tendría que luchar por el derecho a ser ella misma. Pero ahora, tumbada en la cama y mirando la foto en la que Theodore y ella sonreían felices, Evelyn sintió una oleada de determinación. No permitiría que nadie, ni siquiera la madre de Theodore, la hiciera sentir indigna de amor. Soy fuerte, susurró Evelyn quedándose dormida. ¿Y puedo con todo esto? Había nuevos retos por delante, nuevas batallas contra sus propias dudas y los prejuicios de los demás. Pero Evelyn estaba dispuesta a afrontarlos con la cabeza bien alta.
porque sabía que la verdadera belleza venía de dentro, y ninguna cirugía la haría más digna de amor de lo que ya era. El día de la boda de Evelyn Blackthorne y Theodore Van Houten era inusualmente soleado y cálido. El cielo sobre la vieja iglesia elegida para la ceremonia estaba despejado, como si la propia naturaleza bendijera la unión. Evelyn estaba de pie frente al espejo de la pequeña habitación de la novia, mirando su reflejo. El vestido de novia hecho a medida realzaba sus exuberantes formas sin tratar de ocultarlas. Había elegido este estilo en contra del consejo de Gwendolyn, que había insistido en una versión más... «¿Tú, estás segura de que no quieres llevar corsé?», preguntó por enésima vez la madre de Evelyn, Martha Blackthorne, ajustando las arrugas del vestido de su hija. Evelyn respiró hondo, tratando de contener su irritación. «Mamá, ya lo hemos hablado. Quiero ser yo misma ese día. Theodore me quiere tal como soy». Martha negó con la cabeza, pero guardó silencio. Evelyn sabía que su madre se preocupaba por ella, por cómo quedaría al lado de los aristocráticos Van Houten, pero hoy no iba a dejar que esos temores enturbiaran el día más feliz de su vida. De repente, la puerta se abrió y Gwendolyn Van Houten entró en la habitación. Su pelo gris perfectamente peinado y su elegante vestido color lavanda creaban un marcado contraste con el sencillo atuendo de Martha. «Evelyn, querida», dijo Gwendolyn con una sonrisa forzada, «he venido a asegurarme de que tenías todo lo que necesitabas». Evelyn sintió que su madre se tensaba. La relación entre las dos mujeres no había ido bien desde el principio, y el ambiente de la habitación se electrizó al instante. «Gracias, Gwendolyn», respondió Evelyn, intentando mantener la calma. «Tengo todo lo que necesito». Gwendolyn le dirigió una mirada crítica. «¿Estás segura de que no quieres ponerte el collar de perlas que te ofrecí? Combinaría perfectamente con tu conjunto». Evelyn se tocó el cuello donde colgaba un sencillo colgante de plata, regalo de su padre por su 16º cumpleaños. «Gracias, pero prefiero esta joya. Es muy querida para mí». Gwendolyn apretó los labios, pero no dijo nada. En cambio, se volvió hacia Martha. «Señora Blackthorne, ¿podríamos hablar en privado?» Martha lanzó una mirada de preocupación a su hija, pero asintió y siguió a Gwendolyn al pasillo. Evelyn se quedó sola, sintiendo que la ansiedad la embargaba. ¿De qué podrían estar hablando? ¿Qué más se le había ocurrido a Gwendolyn para arruinar el día? Se acercó a la puerta, escuchando las voces apagadas que se oían tras ella. «Deben darse cuenta de que Evelyn ya forma parte de nuestra familia», decía Gwendolyn, «y hay ciertas expectativas que debe cumplir. Mi hija es una persona maravillosa». Martha podía oír una irritación apenas contenida en su voz. «Y Theodore la quiere tal y como es». Por supuesto, por supuesto». El tono de Gwendolyn era condescendiente. «Pero te das cuenta de que las apariencias importan en nuestro círculo. Solo quiero ayudar a Evelyn a adaptarse». Evelyn retrocedió ante la puerta, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Incluso el día de su boda, Gwendolyn no podía dejarla sola. De repente llamaron a la puerta y su mejor amiga y testigo, Olivia Farrell, se asomó a la habitación. «Evie, ¿estás lista? Es hora de salir», dijo con una sonrisa, pero enseguida frunció el ceño al ver la expresión de su amiga. «¿Qué te pasa?» Evelyn sacudió la cabeza tratando de recomponerse. «Nada, solo estoy nerviosa». Olivia se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Oye, escúchame, eres preciosa. Theodore te quiere, y hoy es tu día. No dejes que nadie te lo estropee, ¿me oyes?» Evelyn respiró hondo y asintió. Olivia tenía razón. No dejaría que Gwendolyn ni nadie estropeara este día. Cuando salieron al pasillo, Martha y Gwendolyn ya se habían separado. La madre de Evelyn parecía disgustada, pero intentó ocultarlo tras una sonrisa. «¿Estás lista, cariño?», preguntó cogiendo la mano de su hija. Evelyn asintió. «Sí, mamá, estoy lista». La iglesia estaba llena de invitados, amigos y familiares por ambas partes. Evelyn sintió las miradas, oyó los susurros, pero trató de concentrarse solo en Theodore, que la esperaba en el altar. Cuando empezó a caminar por el pasillo del brazo de su padrastro, Robert, fue como si todo lo demás dejara de existir. Solo veía a Theodore, sus ojos brillantes y su sonrisa llena de amor. «Eres preciosa», le susurró cuando se acercó a él. La ceremonia pasó como un borrón,
Evelyn apenas oía las palabras del sacerdote, completamente absorta en el momento. Cuando intercambiaron los anillos y el sacerdote los declaró marido y mujer, el mundo entero pareció estallar en aplausos. Al salir de la iglesia con Theodore en brazos, Evelyn se sintió la mujer más feliz del mundo. Sin embargo, esta sensación no duró mucho. En el banquete de bodas, celebrado en un lujoso hotel rural, Gwendolyn parecía haberse propuesto controlar todos los detalles. De vez en cuando se acercaba a Evelyn con Thomas. «Querida, ¿quizá no quieras comer ese postre? Es tan calórico». «Evelyn, cariño, ponte de pie para que el vestido te quede mejor en las fotos». Al final de la velada, Evelyn se sentía agotada, no tanto por la celebración, sino por la constante presión de su suegra. Cuando llegó el momento del primer baile de los recién casados, Theodore notó la tensión en el rostro de su esposa. «¿Qué te pasa, mi amor?», le preguntó, haciéndola girar en un vals lento. Evelyn intentó sonreír. «Nada, solo estoy cansada». Theodore frunció el ceño. «Es mi madre, ¿verdad? La he visto molestándote toda la tarde». Evelyn suspiró. «Theodore, hoy es nuestro día, no hablemos de ella». Él asintió, pero pudo leer la preocupación en sus ojos. «Tienes razón. Te quiero, Evelyn, más que a nada en el mundo». «Y yo a ti», respondió ella, acurrucándose más contra él. Cuando los festejos llegaron a su fin y los recién casados se prepararon para partir en su viaje de bodas, Gwendolyn se acercó a ellos para despedirse. «Evelyn, querida», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Bienvenida a la familia. Estoy segura de que darás lo mejor de ti para estar a la altura de nuestras exigencias». Evelyn sintió que Theodore se tensaba a su lado, pero antes de que pudiera decir nada, ella replicó: «Gracias, Gwendolyn. Estoy segura de que encontraremos puntos en común». En la limusina que los llevaba al aeropuerto, Theodore se volvió hacia Evelyn. «Siento lo de mi madre. No siempre es así. Solo necesita tiempo para adaptarse». Evelyn sonrió débilmente. «No pasa nada, mi amor. Lo superaremos juntos». Pero en el fondo, sentía un creciente malestar. La boda era solo el principio. Tenían toda una vida por delante, y Evelyn se dio cuenta de que la lucha por ser ella misma en la familia Van Houten no había hecho más que empezar. Cuando llegaron al aeropuerto, Evelyn se detuvo un momento antes de entrar en la terminal. Theodore se volvió hacia ella con una mirada interrogante. «¿Va todo bien?», le preguntó. Evelyn respiró hondo y miró al cielo nocturno. «Sí», respondió, cogiendo la mano de su marido. «Es que este es el comienzo de nuestra nueva vida, ¿no?». Theodore sonrió y la besó suavemente. «Sí, mi amor, y te prometo que haré todo lo posible para que esta vida sea feliz». Evelyn asintió, tratando de alejar los pensamientos ansiosos. Ahora no era el momento de pensar en Gwendolyn y sus «Razzie». Ahora era el momento de disfrutar del amor y la felicidad. Pero incluso mientras subían al avión preparado para llevarles de luna de miel, Evelyn no podía quitarse de encima la sensación de que aquello no era más que la calma antes de la tormenta. Sabía que a su regreso tendría que enfrentarse a la realidad de la vida en casa de los Van Houten. Y esa realidad prometía ser mucho más difícil de lo que ella hubiera imaginado. Evelyn y Theodore Van Houten regresaron de su viaje de bodas en las pintorescas Maldivas, bronceados y aparentemente felices. Sin embargo, ya en el aeropuerto se toparon con la realidad en la persona de Gwendolyn, que insistió en recoger a los recién casados en persona. «Queridas», las saludó con una sonrisa tensa, lanzando una mirada crítica a Evelyn. «Espero que hayáis descansado bien». «Evelyn, querida, pareces un poco gorda de vacaciones». Evelyn sintió que el color le inundaba la cara. Efectivamente, había engordado unos kilos durante las 2 semanas de despreocupadas vacaciones. ¿Pero realmente se notaba tanto? Theodore se tensó al oír las palabras de su madre. «Mamá, por favor», dijo en voz baja, «acabamos de volver». Gwendolyn agitó la mano como si desestimara sus palabras. «Oh, vamos, cariño. Solo estoy cuidando de la salud de nuestra Evelyn. Por cierto, he concertado una cita para que veas a un magnífico nutricionista, querida. Estoy segura de que te ayudará a ponerte en forma». Evelyn sintió que la ira se acumulaba en su interior, pero años de lucha contra sus propias inseguridades le impidieron contraatacar. En lugar de eso, se limitó a esbozar una sonrisa tensa y a murmurar palabras de agradecimiento. De camino a la nueva casa de Evelyn y Theodore,
una lujosa mansión regalada a los recién casados por los padres de Theodore, Gwendolyn no paraba de hablar de los próximos actos sociales a los que Evelyn tenía que asistir. «Ahora formas parte de la familia Van Houten, querida», decía Gwendolyn, «y debes cumplir ciertas normas. Ya he organizado una serie de lecciones de etiqueta para ti. Ah, y tenemos que actualizar tu vestuario. Conozco a un estilista excelente». Evelyn sintió que sus hombros se hundían más y más con cada palabra que decía su suegra. Miró a Theodore, pero él parecía absorto en su teléfono y solo asentía de vez en cuando en respuesta a las palabras de su madre. Cuando por fin llegaron a su nuevo hogar, Evelyn estaba emocionalmente agotada. La mansión era impresionante en su esplendor. 3 plantas, enormes ventanales, un cuidado jardín. Pero Evelyn no podía deshacerse de la sensación de que aquel lugar nunca sería un verdadero hogar para ella. «He hecho que el personal prepare la casa para su llegada», les informó Gwendolyn mientras les hacía pasar al interior. «Evelyn, querida, me he tomado la libertad de contratar un ama de llaves y una cocinera para ti. Estoy segura de que agradecerás su ayuda». Evelyn sintió una punzada de resentimiento. ¿Realmente pensaba Gwendolyn que era incapaz de llevar una casa ella sola? Pero antes de que pudiera decir nada, una joven con uniforme de sirvienta apareció en el vestíbulo. «Bienvenidos a casa, señor y señora Van Houten», dijo con una leve reverencia. «Me llamo Lisa. Seré su ama de llaves». Theodore pareció despertar por fin de su estupor. «Gracias, Lisa», dijo con una sonrisa. «Pero mamá, Evelyn y yo no hemos hablado de contratar personal. Quizá deberíamos...» Gwendolyn lo interrumpió con un gesto de la mano. «Tonterías, querida. Los dos sois gente ocupada. Evelyn necesita tiempo para adaptarse a nuestro estilo de vida. Lisa y James, su cocinero, serán de gran ayuda». Evelyn podía sentir cómo el pánico aumentaba en su interior. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Estaba perdiendo el control de su propia vida. Pero años de lucha contra la inseguridad le impedían enfrentarse abiertamente a Gwendolyn. «Gracias por preocuparte, Gwendolyn», dijo, intentando que su voz sonara segura. «Pero quizá Theodore y yo podríamos decidir por nosotros mismos qué tipo de personal necesitamos». Gwendolyn la miró con irritación mal disimulada. «Querida, solo intento ayudar. Después de todo, no tienes experiencia dirigiendo una casa tan grande». Theodore, viendo que la tensión iba en aumento, intentó calmar la situación. «Mamá, gracias por tu preocupación. Evelyn y yo lo discutiremos y te avisaremos, ¿de acuerdo?» Gwendolyn apretó los labios, pero asintió. «Por supuesto, cariño. Solo quiero que tengas lo mejor de todo». Cuando Gwendolyn se marchó, Evelyn sintió que la tensión que la había estado atenazando todo este tiempo empezaba a ceder. Se hundió cansada en el sofá del salón. Theodore se sentó a su lado. «Siento lo de mamá», dijo en voz baja. «Ella solo quiere lo mejor». Evelyn se volvió hacia él, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. «¿De verdad? ¿Y crees que hacer comentarios sobre mi peso e imponerte al personal es lo mejor?» Theodore suspiró, pasándose una mano por el pelo, un gesto que Evelyn ya había aprendido a reconocer como señal de su nerviosismo. «Sé que puede ser demasiado insistente, pero se preocupa de verdad por nosotros». Evelyn negó con la cabeza. «Theodore, ¿no ves lo que está pasando? Está intentando controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Mi vida». Theodore le cogió la mano. «Evie, mi amor, dale tiempo. Solo intenta ayudarte a adaptarte a nuestra forma de vida». «A vuestro modo de vida», dijo Evelyn en voz baja. «¿Qué pasa con mi forma de vida, tío? Siento que me estoy perdiendo». Theodore la atrajo hacia sí, abrazándola. «Lo superaremos juntos, te lo prometo. Solo lleva tiempo». Evelyn quería creerle, pero en el fondo sentía que aquello no era más que el principio de su lucha por ser ella misma en el mundo de los Van Houten. Sabía que Gwendolyn no se detendría ahí y tendría que encontrar la fuerza para resistir la presión. Tumbada en brazos de su marido, Evelyn pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Amaba a Theodore con todo su corazón, pero ¿estaba dispuesta a sacrificar su identidad por ese amor? ¿Y sería capaz Theodore de apoyarla de verdad cuando llegara el momento de elegir entre esposa y madre? Estas preguntas seguían sin respuesta, pero Evelyn sabía una cosa. Tenía que encontrar la manera de mantenerse en este nuevo mundo,
De lo contrario, corría el riesgo de perder no solo su identidad, sino también la felicidad por la que se había casado. Habían pasado 3 meses desde que Evelyn y Theodore regresaron de su viaje de bodas. Durante este tiempo, Evelyn había intentado adaptarse a su nueva vida, pero cada día sentía que los muros de la lujosa mansión la oprimían más y más. La mañana comenzó como de costumbre, con un desayuno bajo en calorías preparado por James, su cocinero. Evelyn miró el plato de avena y fruta sin mucho entusiasmo. Echaba de menos las tortitas caseras que a menudo había preparado ella misma en su anterior piso. «Buenos días, querida», entró Theodore en la cocina, anudándose la corbata mientras caminaba. «¿Cómo te encuentras?» Evelyn intentó sonreír. «Bien. ¿Y estás preparada para una reunión importante?» Theodore asintió, sirviéndose un café. «Sí, podría ser un gran avance para la empresa. Por cierto, ha llamado mi madre. Quiere que vengamos a cenar esta noche». Evelyn sintió un nudo en el estómago. Las cenas en casa de Gwendolyn siempre se convertían en una especie de tortura para ella. «¿Tienes que hacerlo? ¿Tenía planes?» Theodore suspiró. «Ivy, por favor. Ya sabes lo importantes que son estas cenas familiares para mamá. Además, dijo que tenía una sorpresa para nosotros». Evelyn apretó los labios. Sorpresa. De Gwendolyn rara vez resultaba ser algo agradable para ella. «De acuerdo, intentaré liberarme». Sin Theodore, Evelyn se quedó sola en la enorme casa. Lisa, el ama de llaves, se ocupaba tranquilamente de sus asuntos, procurando no molestar a su ama. Evelyn se sentía como en una jaula de oro. Hacia el anochecer, mientras Evelyn se preparaba para cenar en casa de su suegra, sonó el timbre. En el umbral estaba Olivia, su mejor amiga. «Olivia, ¿qué haces aquí?», exclamó Evelyn sorprendida. Olivia sonrió. «Pensé en pasarme a ver cómo estabas. ¿No has estado muy en contacto últimamente?» Evelyn sintió una punzada de culpabilidad. En efecto, en el ajetreo de su nueva vida, casi se había olvidado de sus viejos amigos. «Lo siento, tienes razón. Pasa, tengo un poco de tiempo antes de la cena en casa de mi suegra». Olivia echó un vistazo al lujoso interior. «Vaya, Evie, ahora eres una auténtica princesa. ¿Cómo te trata la vida en este palacio?» Evelyn dudó. Quería hablarle a su amiga de sus problemas, de la presión constante de Gwendolyn, de sentirse perdida, pero se limitó a encogerse de hombros. «Me estoy acostumbrando. Las cosas son tan diferentes». Olivia miró a su amiga con atención. «Evie, me doy cuenta de que algo va mal. Has perdido peso, pareces cansada. ¿Qué está pasando?» Evelyn sintió que un nudo le subía a la garganta. «Oh, Olive, no sé por dónde empezar. Gwendolyn siempre está intentando cambiarme. Dietas, lecciones de etiqueta, un nuevo vestuario. Siento que me estoy perdiendo». Olivia abrazó a su amiga. «Evie, tienes que hablar con Theodore. No puede permitir que su madre te trate así». Evelyn negó con la cabeza. «Lo he intentado, pero él no lo ve como un problema. Dice que su madre solo intenta ayudar». «¿Y la operación?», Olivia preguntó con cautela. «Dijiste que Gwendolyn sugirió...». Evelyn se apartó bruscamente. «No, eso está descartado. No voy a pasar por el quirófano solo porque a mi suegra no le guste mi peso». En ese momento, Lisa entró en la habitación. «Lo siento, señora Van Houten, pero es hora de prepararse para la cena en casa de la señora Gwendolyn». Evelyn suspiró. «Gracias, Lisa. Estaré lista en 10 minutos». Olivia apretó la mano de su amiga. «Evie, recuerda que eres fuerte. No dejes que nadie te cambie. Y si necesitas ayuda, siempre estoy aquí para ti». Evelyn sonrió agradecida. «Gracias, Olive. Necesitaba oír eso». Una hora más tarde, Evelyn y Theodore llegaron a la mansión de Gwendolyn. La anciana los saludó con una sonrisa tensa. «Queridos, cuánto me alegro de veros», arrulló, besando a su hijo en la mejilla. «Evelyn, cariño, te ves bien, aunque tal vez deberías considerar un atuendo más elegante para las cenas familiares». Evelyn sintió que sus hombros se tensaban. Había elegido deliberadamente un vestido negro conservador con la esperanza de evitar las críticas. Pero al parecer no era suficiente para Gwendolyn. «Gracias por tu preocupación, Gwendolyn», respondió, tratando de mantener la calma. «Tendré en cuenta tu opinión». Durante la cena, Gwendolyn no paraba de hablar del próximo acto benéfico que estaba organizando. «Evelyn, querida,
Te he apuntado a una prueba de vestuario. He elegido un estilo encantador que ocultará algunas imperfecciones. Evelyn sintió que la ira crecía en su interior. Pero antes de que pudiera responder, Theodore intervino. «Mamá, estoy seguro de que Evelyn es capaz de elegir su propio vestido». Gwendolyn negó con la cabeza. «Theodore, cariño, Evelyn necesita ayuda para encajar en nuestro círculo, y yo solo intento ayudar». Evelyn respiró hondo, tratando de contener sus emociones. «Gwendolyn, agradezco tu preocupación, pero soy bastante capaz de elegir mi propia ropa y mantener mi aspecto». Gwendolyn apretó los labios. «Cariño, solo quiero que seas la mejor versión de ti misma. Y si hace falta un poco ayuda, ¿por qué no? ¿Ayuda?» Evelyn sintió que su paciencia llegaba a su fin. «¿Te refieres a la operación que me sugeriste?» Theodore se volvió bruscamente hacia su madre. «Mamá, ¿de qué está hablando?» Gwendolyn hizo un gesto con la mano. «Oh, Theodore, no le des tanta importancia. Solo estaba sugiriendo que Evelyn consultara con un buen cirujano. Después de todo, una pequeña corrección podría hacer maravillas». Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó de la mesa. «Disculpen, necesito tomar el aire». Salió al jardín y trató de calmar su respiración. No se dio cuenta de que Theodore se le acercaba. «Evie», la llamó en voz baja. «¿Por qué no me contaste lo de la oferta de mamá?» Evelyn se volvió hacia él, sintiendo una tormenta de emociones desatarse en su interior. «¿Qué habría cambiado, Theo? Siempre te pones de su parte». Theodore parecía confuso. «No lo hago, te quiero, Evie, tal como eres». «¿En serio?» Evelyn sonrió amargamente. «Entonces, ¿por qué dejas que tu madre me humille todo el tiempo? ¿Por qué no la detienes?» Theodore intentó abrazar a su mujer, pero ella se apartó. «Evie, por favor, hablemos de esto en casa. Te prometo que encontraremos una solución». Evelyn negó con la cabeza. «No, Theo. Tenemos que resolver esto ahora. No puedo seguir viviendo así. Tu madre quiere cambiarlo todo de mí. Mi peso, mi estilo, incluso mi personalidad. Y no lo permitiré más». Theodore parecía sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Estoy diciendo», dijo Evelyn con firmeza, «que si no pones límites a tu madre, si no empiezas a protegerme a mí y a nuestro matrimonio, no sé si podremos seguir viviendo así». Con esas palabras se dio la vuelta y caminó de vuelta hacia la casa, dejando a una estupefacta Theodore en el jardín. Evelyn sabía que aquello no era más que el principio de una larga y difícil conversación, pero se sentía aliviada por haber dicho por fin todo lo que le rondaba por la cabeza. Ahora el futuro de su matrimonio dependía de que Theodore se pusiera de su parte y plantara cara a su autoritaria madre, y Evelyn estaba dispuesta a luchar por su felicidad y por el derecho a ser ella misma, pasara lo que pasara. Tras una estridente cena en casa de Gwendolyn, Evelyn y Theodore regresaron a casa en un silencio opresivo. La tensión entre ellos era casi palpable. En cuanto cruzaron el umbral de su mansión, Theodore intentó hablar. «Evie, tenemos que hablar de lo ocurrido». Evelyn suspiró cansada. «Ahora no, Theo. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos». Se dirigió al dormitorio, dejando a Theodore en el pasillo. Cerró la puerta tras de sí, apoyó la espalda en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo, dejando caer las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. Por la mañana, Evelyn se despertó con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Theodore no estaba. Probablemente se había ido a trabajar. Había una nota en la mesilla de noche. «Evie, tenemos que hablar. Te quiero. Te». Evelyn arrugó la nota y la tiró a la papelera. Se sentía desolada y confusa. Evelyn se pasó todo el día vagando sin rumbo por la enorme casa. Lisa, el ama de llaves, intentó hablar con ella varias veces, pero Evelyn se limitó a ignorarla, diciendo que necesitaba estar sola. Hacia el anochecer, sentada en su vestidor, Evelyn empezó a revisar viejas fotografías. Aquí estaba en la universidad, una chica sonriente y segura de sí misma. Y aquí había una foto de ella con sus padres en la graduación, su padre, al que había perdido tan pronto, rodeándola orgulloso con el brazo por los hombros. De repente, su mirada se posó en un espejo de cuerpo entero. Evelyn se acercó lentamente y examinó su reflejo con ojo crítico. Recordó todos los comentarios que Gwendolyn había hecho sobre su peso,
todas las miradas lascivas en los actos sociales. ¿Quizá tengan razón?, susurró Evelyn a su reflejo. ¿Quizá realmente no soy lo bastante buena para este mundo? Los recuerdos la invadieron. Aquí estaba en el colegio, cuando sus compañeros se burlaban de ella por ser Walsais. Aquí está el primer novio que la dejó, diciendo que quería una chica más atlética. Aquí está la entrevista de trabajo en la que le insinuaron que su aspecto la haría inelegible para un puesto en una empresa prestigiosa. Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Años de lucha contra sus propias inseguridades parecían haberse echado a perder. Todos sus viejos miedos y complejos regresaban, reforzados por las constantes críticas de Gwendolyn. Volvió a pensar en la sugerencia de su suegra de operarse. ¿Y si realmente es la solución?, pensó Evelyn. Quizá entonces seré por fin lo bastante buena para este mundo, para Theodore. Evelyn sacó su teléfono y encontró el número de la clínica que Gwendolyn le había dado una vez. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Una parte de ella gritaba que aquello estaba mal, que no debía cambiarse a sí misma por el bien de los demás. Pero la otra parte, plagada de críticas constantes y sentimientos de inferioridad, le susurraba que esta podía ser su oportunidad de ser feliz. En ese momento, sonó el teléfono. El nombre de Olivia apareció en la pantalla. «Evie, ¿cómo estás?». La voz de su amiga estaba llena de preocupación. Evelyn no pudo soportarlo más y rompió a llorar. Entre lágrimas, le contó a Olivia la cena de anoche, sus dudas y temores. «Evie, escúchame», le dijo Olivia con firmeza. «Eres hermosa tal y como eres. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. ¿Recuerdas cuando juramos en la universidad ser siempre fieles a nosotras mismas?». Evelyn sonrió débilmente entre lágrimas. «Lo recuerdo. Entonces éramos tan ingenuas». «No, éramos fuertes», replicó Olivia. «Y tú sigues siendo fuerte, Evie. No dejes que Gwendolyn ni nadie te convenza de lo contrario». Después de hablar con Olivia, Evelyn sintió una oleada de determinación. Miró el número de la clínica en su teléfono y lo borró con decisión. «No voy a cambiarme por la aprobación de otra persona», dijo a su reflejo. «Soy digna de amor por lo que soy». En ese momento oyó abrirse la puerta principal. Theodore había llegado a casa. Evelyn respiró hondo, preparándose para una conversación seria con su marido. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su felicidad y el derecho a ser ella misma. Al bajar las escaleras, Evelyn sintió que el corazón le latía con fuerza. Vio a Theodore de pie en el vestíbulo con un ramo de sus lirios favoritos. «Evie», empezó él, dando un paso hacia ella. «Ia, te debo una disculpa. No me di cuenta de lo difícil que era para ti». Evelyn se detuvo en el último escalón, mirando a su marido. «Theo, realmente tenemos que hablar, sobre muchas cosas». Theodore asintió y caminaron hasta el salón. Sentada en el sofá, Evelyn empezó. «Te quiero, Theo, pero no puedo seguir viviendo mi vida como si no fuera lo bastante buena todo el tiempo. Tu madre...». «Hablaré con ella», la interrumpió Theodore. «Haré que deje de presionarme». Evelyn negó con la cabeza. «No se trata solo de tu madre, Theo. Se trata de mí, de nosotros. Siento que me estoy perdiendo en este mundo, y necesito saber que estás de mi lado, no solo con palabras, sino con hechos». Theodore le cogió la mano. «Estoy de tu lado, Evie. Siempre. Es que no me di cuenta de lo serio que era. Lo siento». Evelyn sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos, pero esta vez no de desesperación, sino de alivio. «Necesito tu apoyo, Theo. Un apoyo de verdad, porque no voy a cambiar. No voy a operarme ni a hacer dietas locas. Soy yo, y si de verdad me quieres, tienes que aceptarme como soy». Theodore tiró de ella hacia él abrazándola con fuerza. «Te quiero, Evie, tal y como eres, y te prometo que nunca más dejaré que nadie, ni siquiera mi madre, te haga sentir que no eres lo bastante buena». Evelyn se acurrucó contra su marido, sintiendo que la tensión de los últimos meses empezaba a abandonarla. Sabía que aquello no era más que el principio de un largo viaje, que aún les quedaban muchas conversaciones y decisiones difíciles por tomar. Pero ahora, en los brazos del hombre al que amaba, se sentía preparada para todo. «Superaremos esto», susurró. «Juntos». Theodore le besó la coronilla. «Juntos», afirmó. «Y te prometo que nunca volveré a defraudarte». Evelyn sabía que tenían muchos retos por delante.
Era improbable que su relación con Gwendolyn mejorara de la noche a la mañana, y aún tenía mucho trabajo que hacer con su propia autoestima. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Esperanza de poder seguir siendo ella misma y ser feliz en este nuevo mundo. Había pasado una semana desde la noche en que Evelyn y Theodore hablaron abiertamente de sus problemas. Parecía haber un deshielo en su relación. Theodore se mostró más atento a los sentimientos de su esposa y pasó más tiempo con ella. Sin embargo, el idilio no duró mucho. El viernes por la noche, cuando Evelyn se disponía a pasar una velada tranquila en casa, recibió una llamada. Era Gwendolyn. «Querida», gorjeó la suegra con fingida calidez en la voz. «Espero que no te hayas olvidado de la recaudación de fondos de mañana. Te he enviado el vestido. Debería llegar en cualquier momento». Evelyn sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Se había olvidado por completo del evento. «Gwendolyn, no estoy segura de poder ir. Tenía otros planes». «Tonterías», replicó Gwendolyn. «Es un acontecimiento importante para nuestra familia. Tu presencia es imprescindible. Theodore ya ha confirmado que estaréis los dos». Antes de que Evelyn pudiera objetar, sonó el timbre. Era un mensajero con un vestido de Gwendolyn. Al abrir el paquete, Evelyn se quedó sin aliento. El vestido era precioso, exquisito, caro, y al menos 2 tallas más pequeño de lo necesario. En ese momento regresó Theodore. Al ver a su mujer con el vestido en las manos, se quedó helado. «Evie, olvidé decirte lo de esta noche. Mamá insistió en que viniéramos». Evelyn sintió que la ira se acumulaba en su interior. «Lo prometiste, Theo. Prometiste que estarías de mi lado». Theodore parecía culpable. «Lo sé, pero es un acontecimiento muy importante. Muchos de nuestros socios estarán allí. No podemos no ir». Evelyn tiró el vestido en el sofá. «Tu madre sabe perfectamente que no voy a caber en ese vestido. Lo hizo a propósito para humillarme». «Evie, no exageres», intentó tranquilizarla Theodore. «A lo mejor es solo un error con el tallaje». «¿Un error?» Evelyn sonrió con amargura. «Tu madre no comete errores, Theo. Esto es intencionado». Theodore se acercó a su mujer, intentando abrazarla, pero Evelyn se apartó. «Por favor, Evie, vayamos a lo de esta noche. Te prometo que después hablaremos seriamente con mamá». Evelyn podía sentir que su determinación se derretía bajo la mirada suplicante de su marido. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero me pondré el vestido. Y esta es la última vez que dejo que tu madre nos manipule». A la noche siguiente, Evelyn y Theodore llegaron a la recaudación de fondos. Evelyn llevaba un elegante vestido negro que acentuaba perfectamente sus formas. Podía sentir las miradas de los invitados clavadas en ella, algunas aprobadoras, otras no tanto. Gwendolyn, al verlas, apretó los labios. «Evelyn, querida», dijo con una sonrisa falsa, «¿dónde está el vestido que te envié?» «Por desgracia, era demasiado pequeño», respondió Evelyn, tratando de mantener la calma. «Pero espero que este vestido también sea adecuado para el evento». Gwendolyn le dirigió una mirada crítica. «Claro que lo es, querida, aunque quizá valga la pena considerar algo un poco más discreto». Theodore, que estaba cerca, se puso tenso. «Mamá, Evelyn está preciosa, no hablemos de eso». Gwendolyn hizo un gesto con la mano. «Por supuesto, querido. Ven, te presentaré a unos invitados importantes». Durante toda la velada, Evelyn se sintió en ascuas. Gwendolyn hacía comentarios velados sobre su aspecto, y Theodore, aunque intentaba defender a su esposa, a menudo se limitaba a guardar silencio, no queriendo entrar en un conflicto abierto con su madre. Al final de la velada, Evelyn estaba emocionalmente agotada. Cuando por fin subieron al coche para volver a casa, se volvió hacia Theodore. «¿Has visto lo que ha hecho? Toda la noche estuvo intentando humillarme». Theodore suspiró. «Evie, sé que mamá puede ser difícil, pero no quería humillarte. Solo le preocupa nuestra imagen». Evelyn sintió que algo se estremecía en su interior. «¿Nuestra imagen? ¿Qué pasa con mis sentimientos, tío? Prometiste estar de mi lado». «Estoy de tu lado», objetó Theodore. «Pero tienes que darte cuenta de que en nuestro mundo la apariencia y la reputación son muy importantes. Mamá solo intenta ayudarte a adaptarte». Evelyn no daba crédito a lo que oía. «¿Así que tú también crees que debo cambiar? ¿Que no soy lo bastante buena para tu mundo?» «Yo no he dicho eso», intentó justificarse Theodore. «Te quiero tal y como eres, pero tal vez un pequeño cambio no te vendría mal».
Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Creía que lo entendías. Creía que estabas de mi parte. Pero eres igual que ella. Pasaron el resto del trayecto en un pesado silencio. Cuando llegaron a casa, Evelyn subió directamente al dormitorio, dejando a Theodore en el salón. Tumbada en la cama, Evelyn no podía dormir. Sentía que el anillo de presión la apretaba cada vez más. Gwendolyn no iba a echarse atrás, y Theodore, a pesar de sus promesas, no podía ponerse totalmente de su parte. Evelyn se dio cuenta de que se enfrentaba a una seria disyuntiva. Podía seguir luchando, intentando mantenerse a salvo en un mundo que le era ajeno, o rendirse, cambiar para adaptarse a las expectativas de la familia Van Houten, pero cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. No podía ni quería cambiar. Amaba a Theodore, pero no podía sacrificarse por ese amor. Evelyn se levantó de la cama y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad de noche. Sentía que se acercaba al punto de no retorno. Algo tenía que cambiar, y cambiar drásticamente. Soy fuerte, susurró a su reflejo en el cristal. Puedo afrontarlo, aunque tenga que arreglármelas sola. Con ese pensamiento, Evelyn volvió a la cama. Sabía que le esperaban decisiones difíciles y conversaciones posiblemente dolorosas, pero estaba dispuesta a afrontarlas con la cabeza bien alta, porque ahora lo tenía claro. Su felicidad y su autoestima valían la pena. La mañana siguiente a la recaudación de fondos estaba nublada, lo que reflejaba el estado de ánimo de Evelyn. Se levantó temprano y vio que Theodore ya se había ido a trabajar. Había una nota en su mesilla de noche. «Evie, tenemos que hablar. Te quiero. Te». Evelyn arrugó la nota, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. Las palabras de amor parecían vacías después de lo de anoche. Evelyn había pasado todo el día pensando en su vida, en cómo había cambiado en los últimos meses. Recordaba lo segura y feliz que había sido antes de la boda, y cómo había empezado a perderse poco a poco en el mundo Van Houten. Hacia el anochecer sonó el teléfono. Era Olivia. «Evie, ¿cómo estás? Me he enterado de lo de anoche por unos conocidos comunes. Dicen que fue intenso». Evelyn suspiró. «Oh, Olive, es peor de lo que te imaginas». Le contó a su amiga lo del vestido que le había enviado Gwendolyn, los comentarios de su suegra en la velada y la conversación con Theodore en el coche. «Evie, escúchame», dijo Olivia con firmeza. «No tienes por qué aguantar esto. Te mereces que te traten mejor». «Lo sé», respondió Evelyn en voz baja. «Pero quiero a Theodore. No quiero perderlo». «¿Y qué me dices de no perderte a ti misma?», preguntó Olivia. «Evie, has cambiado. Ya no eres la mujer segura de sí misma que eras». Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sé qué hacer, Olive. Me siento tan perdida». «¿Tal vez deberías tomarte un tiempo libre?», Olivia sugirió. «Ven a visitarme un par de días. Necesitas tiempo para pensar las cosas lejos de esta presión». Evelyn dudó. La idea de irse de casa la asustaba, pero al mismo tiempo parecía tentadora. «Ya... lo pensaré. Gracias, Olive». Después de hablar con su amiga, Evelyn se sintió un poco mejor. Decidió que realmente necesitaba un pequeño descanso de tanta tensión. Cuando Theodore llegó a casa, Evelyn ya le estaba esperando en el salón. «Evie», empezó él sentándose a su lado, «tenemos que hablar de lo de anoche». Evelyn asintió. «Sí, tenemos que hacerlo. Theo, no puedo seguir viviendo así. Tu madre siempre intenta cambiarme y tú la estás dejando hacerlo». Theodore suspiró. «Evie, sé que mamá puede ser difícil, pero ella solo quiere ayudar. Quizá deberíamos intentar llegar a un acuerdo». Evelyn sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Compromiso? Theo, se trata de mi identidad, de quién soy. No puede haber ningún compromiso. «Pero Evie», intentó explicar Theodore, «en nuestro mundo hay ciertas expectativas. ¿Quizá un pequeño cambio no haría daño?» Evelyn se levantó, sintiendo que su paciencia llegaba a su fin. «¿Así que tú tampoco crees que yo sea lo bastante buena? ¿Que necesito que me cambien?» Theodore parecía confuso. «No, Evie, no me refería a eso. Te quiero tal y como eres. Es solo que tal vez deberíamos pensar en maneras de hacer nuestras vidas más fáciles». «¿Más fácil para quién, Theo? ¿Para ti? ¿Para tu madre?» Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Y para mí? ¿Qué pasa con lo que siento?» Theodore intentó abrazar a su mujer, pero ella se apartó. «Evie, por favor,
No nos peleemos. Seguro que podemos encontrar una solución. Evelyn negó con la cabeza. No estoy segura, Theo. No estoy segura de que miremos en la misma dirección. Respiró hondo, ordenando sus ideas. He decidido irme unos días a casa de Olivia. Necesito tiempo para reflexionar. Theodore parecía sorprendido. ¿Qué, Evie? No puedes irte así como así. Tenemos reuniones programadas, eventos. A eso me refiero exactamente, Theo. Sonrió Evelyn con amargura. Te preocupan más los acontecimientos que mis sentimientos. Se dirigió a las escaleras para recoger sus cosas. Theodore la siguió. Evie, por favor, hablemos de esto. No tomes decisiones precipitadas. Pero Evelyn ya no escuchaba. Preparó rápidamente una pequeña bolsa y bajó las escaleras. Te llamaré cuando esté lista para hablar, dijo mientras se paraba en la puerta. Necesito tiempo, Theo. Por favor, respétalo. Con esas palabras, salió de la casa, dejando a un confuso Theodore en el vestíbulo. Sentada en el taxi de camino a casa de Olivia, Evelyn sintió una mezcla de miedo y alivio. No sabía lo que le esperaba, pero se dio cuenta de que ese paso era necesario. Necesitaba alejarse de las presiones de la familia Van Houten para averiguar lo que realmente quería de su vida y de su matrimonio. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Olivia, Evelyn respiró hondo. Sabía que le esperaban decisiones difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo por sí misma, no por los demás. Olivia la recibió con un abrazo y una taza de té caliente. «Has hecho lo correcto, Evie», le dijo mientras sentaba a su amiga en el sofá. «Ahora tienes tiempo para pensar en ti misma». Evelyn asintió, sintiendo que la tensión de los últimos meses empezaba a abandonarla. No sabía qué le depararían los próximos días, pero estaba dispuesta a afrontarlos con el corazón abierto y la mente despejada. Había pasado una semana desde que Evelyn se había mudado con Olivia. 7 días llenos de reflexión, lágrimas y un regreso gradual a sí misma. Lejos de la presión constante de la familia Van Houten, Evelyn empezó a recuperar la confianza en sí misma. Theodore llamaba todos los días, pero Evelyn se limitaba a conversaciones breves, diciendo que aún necesitaba tiempo. Gwendolyn también intentaba ponerse en contacto con ella, dejándole mensajes llenos de irritación y reproches mal disimulados. Una noche, sentada en el balcón del piso de Olivia, Evelyn decidió dar un paso importante. Marcó el número de la doctora Samantha Green, la psicóloga que Olivia le había recomendado en una ocasión. «Hola, doctora Green», dijo Evelyn cuando la mujer contestó. «Me llamo Evelyn Van Houten y necesito ayuda». El doctor Green concertó una cita para el día siguiente. Evelyn sintió una mezcla de miedo y alivio. Por fin se había decidido a buscar ayuda profesional. En la sesión, Evelyn habló de todo: la presión de Gwendolyn, sus complejos, su decepción con Theodore. «Evelyn», le dijo suavemente el doctor Green, «te encuentras en una encrucijada. Ha llegado el momento de hacerse las preguntas importantes. ¿Qué quieres realmente de la vida? ¿Cómo te ves dentro de 5, 10 años? Estas preguntas hicieron pensar a Evelyn. Recordó sus sueños antes de casarse: carrera, desarrollo personal, viajes. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en otra cosa que no fuera complacer a Gwendolyn o no decepcionar a Theodore? No lo sé, respondió Evelyn con sinceridad. Creo que llevo tanto tiempo intentando ser otra persona que he olvidado quién soy en realidad. El doctor Green asintió. No pasa nada, Evelyn. Lo importante es que te has dado cuenta. Ahora tu tarea es volver a encontrarte a ti misma. Después de la sesión, Evelyn se sentía emocionalmente agotada, pero al mismo tiempo tenía la sensación de que por fin avanzaba en la dirección correcta. De vuelta en casa de Olivia, Evelyn descubrió que había recibido un mensaje de Theodore. «Evie, entiendo que necesites tiempo, pero no podemos aplazar la conversación para siempre. Te quiero y quiero arreglar las cosas. Por favor, veámonos». Evelyn se quedó mirando la pantalla del teléfono sin saber qué contestar. Una parte de ella quería volver con Theodore, creer que las cosas podían arreglarse. Pero la otra parte, la que cada día era más fuerte, se daba cuenta de que no había una solución fácil. «De acuerdo», respondió finalmente. «Quedemos mañana en el café del parque». Al día siguiente, Evelyn llegó al café antes de la hora acordada. Estaba dando vueltas nerviosa a su anillo de boda en el dedo cuando vio acercarse a Theodore.
Evie parecía cansado y preocupado. Me alegro mucho de verte. Extendió la mano para abrazarla, pero Evelyn se apartó, limitándose a un leve movimiento de cabeza. Siéntate, Theo, dijo, señalando la silla de enfrente. Theodore se sentó sin dejar de mirarla. Evie, te he echado mucho de menos. La casa sin ti está vacía. Evelyn respiró hondo. Theo, tenemos que hablar seriamente. Esta semana me ha dado tiempo para pensar sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que quiero de la vida. Theodore se puso tenso. ¿Y a qué conclusión has llegado? Me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo como hemos estado viviendo estos últimos meses, dijo Evelyn con firmeza. Me estoy perdiendo, Theo, y no estoy segura de que entiendas por lo que estoy pasando. Theodore intentó cogerle la mano, pero Evelyn le apartó la palma. Evie, sé que cometí errores. Debería haberte protegido mejor de tu madre, pero te quiero. Podemos arreglarlo. Evelyn negó con la cabeza. No se trata solo de tu madre, Theo. Se trata de nosotros, en lo fácil que me dejas perderme, en la forma en que no pareces verme más que como tu esposa, como un apéndice de la familia Van Houten. Theodore parecía sorprendido. Evie, eso no es cierto. Tú eres lo más importante de mi vida. ¿En serio? Evelyn sonrió con amargura. Entonces, ¿por qué ni una sola vez te has puesto de verdad de mi parte? ¿Por qué dejas que tu madre dicte cómo debo ser, cómo debo vestir, cómo debo comportarme? Theodore bajó la cabeza. No lo sé, Evie. Solo quería que todo estuviera bien, que encajaras en nuestra familia. ¿Has pensado alguna vez que tal vez sea tu familia la que debería aceptarme por lo que soy? Preguntó Evelyn. Se hizo un pesado silencio. Finalmente, Evelyn dijo: Tío, te quiero, pero no estoy segura de que podamos seguir así. Necesito tiempo. Tiempo de verdad para averiguar qué quiero, quién soy realmente. Theodore parecía perdido. ¿Qué estás diciendo, Evie? Evelyn respiró hondo. Creo que necesitamos vivir separados por un tiempo. No un divorcio, sino un descanso. Necesito espacio para volver a encontrarme a mí misma. Theodore se puso pálido. Evie, por favor, podemos solucionarlo juntos. Me cambiaré, hablaré con mamá. Evelyn negó con la cabeza. Theo, no se trata de ti ni de tu madre. Se trata de mí. No puedo ser una buena esposa hasta que me arregle. Se levantó y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tengo que irme, Theo. Me pondré en contacto contigo cuando esté lista para volver a hablar. Dejando a Theodore sentado en la mesa con la mirada perdida, Evelyn salió del café. Sintió una mezcla de dolor y alivio. Había sido una conversación difícil, pero sabía que era necesaria. Paseando por el parque, Evelyn sintió que podía respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa. Ya no dejaría que nadie, ni Gwendolyn, ni siquiera Theodore, le dictara lo que debía ser. Le esperaba un largo camino de autodescubrimiento y recuperación, pero Evelyn estaba dispuesta a recorrerlo, por sí misma, por su felicidad y tal vez por el futuro de su matrimonio. Pero ante todo, por sí misma. Había pasado un mes desde el día en que Evelyn tomó la decisión de separarse temporalmente de Theodore. En ese tiempo, se había replanteado muchas cosas. Había seguido trabajando con el Dr. Green y poco a poco había retomado su antigua vida. Evelyn volvió al trabajo que había dejado tras su matrimonio. Sus compañeros se alegraron de verla de vuelta en la oficina y ella se lanzó de cabeza a organizar eventos, sintiendo que recuperaba la confianza en sus habilidades profesionales. Una mañana, mientras Evelyn se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Era Gwendolyn. Evelyn, querida. La voz de su suegra sonaba inusualmente suave. Tenemos que hablar. Me gustaría invitarte a comer. Evelyn sintió que se le aceleraba el corazón. No había hablado con Gwendolyn desde que se había marchado, y no estaba segura de estar preparada para aquel encuentro. Pero tras un momento de vacilación, aceptó. De acuerdo, Gwendolyn. Quedemos a la 1:00 p.m. en Marcos. Durante todo el día, Evelyn no pudo concentrarse en su trabajo, pensando en la próxima reunión. Se daba cuenta de que sería una conversación difícil, pero se sentía preparada para ella. Cuando Evelyn entró en el restaurante, Gwendolyn ya la esperaba en una mesa. Su suegra parecía tan impecable como siempre, pero Evelyn notó las sombras bajo los ojos que ni siquiera un maquillaje perfecto podía ocultar.
Evelyn, querida. Se levantó Gwendolyn para saludar a su cuñada. Me alegro mucho de que hayáis quedado. Evelyn se sentó frente a ella, sintiendo que sus hombros se tensaban. Hola, Gwendolyn. ¿De qué querías hablar? Gwendolyn suspiró. Evelyn, me doy cuenta de que ha habido algunas diferencias. Pero tienes que entender que siempre he querido solo lo mejor para ti. Evelyn sintió que la ira se acumulaba en su interior, pero trató de mantener la calma. ¿Lo mejor para mí o para tu imagen, Gwendolyn? Su suegra pareció sorprendida ante una pregunta tan directa. Evelyn, querida, formas parte de nuestra familia. Solo quería ayudarte a adaptarte a nuestra forma de vida. ¿Adaptarme? Evelyn no pudo contener una risita amarga. Querías cambiarme, Gwendolyn. Mi peso, mi estilo, incluso mi personalidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que quiero? Gwendolyn parecía confusa. Pero querida, creía que querías formar parte de nuestra familia. Y hay ciertas expectativas en nuestro círculo. Evelyn respiró hondo, ordenando sus ideas. Gwendolyn, me casé con Theodore porque le quiero. No por su estatus, ni por su dinero, y esperaba que tu familia me aceptara por lo que soy. Pero en lugar de eso, intentasteis convertirme en otra persona. Gwendolyn empezaba a sentirse incómoda. Evelyn, no quería hacerte daño. Yo solo quería que te conformaras. ¿Has pensado alguna vez que quizás sea tu familia la que necesita cambiar un poco? Evelyn preguntó. ¿Que tal vez deberías aprender a aceptar a las personas por lo que son? Se hizo un gran silencio. Finalmente, Gwendolyn habló en voz baja. Ia, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Evelyn sintió que la tensión la liberaba un poco. Gwendolyn, comprendo que te preocupes por tu familia, pero tus acciones me han hecho daño. Sentía que no era lo bastante buena, indigna. Y no solo me estaba arruinando a mí, sino también mi matrimonio con Theodore. Gwendolyn parecía sorprendida. No era mi intención, Evelyn. Creía que estaba ayudando. Lo sé, dijo Evelyn en voz baja. Pero ayudar no siempre tiene el aspecto que creemos. A veces, la mejor ayuda es aceptar a una persona tal como es. Gwendolyn permaneció en silencio durante un largo rato, reflexionando sobre las palabras de Evelyn. Finalmente, levantó la vista y Evelyn vio lágrimas en sus ojos. Evelyn, te pido disculpas. No me había dado cuenta de que te estaba haciendo tanto daño. Estaba tan concentrada en que todo fuera perfecto que me olvidé de lo más importante, los sentimientos de las personas que quiero. Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, Gwendolyn. Significa mucho para mí. ¿Vas a volver con Theodore? Preguntó Gwendolyn con cautela. Evelyn negó con la cabeza. No lo sé, Gwendolyn. Aún necesito tiempo para aclararme. Pero lo que sí sé es que si vuelvo, será bajo mis condiciones. No cambiaré para adaptarme a las expectativas de otra persona. Gwendolyn asintió. Lo comprendo. Y te prometo que si decides volver, te trataré con más respeto y comprensión. Cuando se despidieron a la salida del restaurante, Gwendolyn dio un repentino abrazo a Evelyn. Gracias por abrirme los ojos, querida. Espero que algún día puedas perdonarme. Evelyn respondió al abrazo, sintiendo que algo cambiaba en su interior. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzada. De vuelta a casa, Evelyn reflexionó sobre su conversación con Gwendolyn. Se dio cuenta de que una conversación no resolvería todos los problemas, pero era un paso importante, un paso hacia la comprensión mutua, hacia la aceptación, hacia una posible reconciliación. Evelyn sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Tenía que decidir si estaba dispuesta a dar una segunda oportunidad a su matrimonio con Theodore. Pero ahora se sentía más fuerte que nunca. Sabía quién era y lo que valía. Y no iba a permitir que nadie la hiciera dudar de ello. Habían pasado 3 meses desde la conversación de Evelyn con Gwendolyn. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. Evelyn seguía trabajando en sí misma, asistiendo a sesiones con la doctora Green y recuperando poco a poco la confianza y la autoestima. Theodore respetaba su deseo de tener espacio para descubrirse a sí misma, pero le enviaba mensajes de texto con regularidad, preguntándole por sus asuntos y contándole los suyos. Evelyn apreciaba esta preocupación, pero aún no estaba preparada para un reencuentro en toda regla.
Un día de otoño, Evelyn estaba sentada en su café favorito, trabajando en un proyecto para un nuevo evento. Su carrera iba viento en popa y sentía la satisfacción de volver a hacer lo que le gustaba. De repente, una taza de su café con leche favorito apareció frente a ella. Evelyn levantó la vista y vio a Theodore. «Hola, Evie», le dijo en voz baja. «Te he visto por la ventana y he pensado que quizá no te importaría tener compañía». Evelyn sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. «Hola, Theo. Gracias por el café». Theodore parecía un poco nervioso, pero decidido al mismo tiempo. «Evie, sé que me pediste que te diera tiempo y espacio, y he intentado respetarlo, pero yo te echo de menos, y creo que tenemos que hablar». Evelyn respiró hondo. Sabía que esta conversación era inevitable, y francamente, también estaba preparada para ella. «Tienes razón, tío. Tenemos que hablar». Theodore le cogió la mano, y esta vez Evelyn no se apartó. «Evie, estos meses sin ti han sido los más duros de mi vida. Me he replanteado muchas cosas. Me he dado cuenta de lo mucho que te he fallado al dejar que mamá interfiriera en nuestras vidas». Evelyn escuchaba atentamente sin interrumpir. «Hablé con mamá», continuó Theodore. «Me ha contado lo de vuestra reunión. Evie, nunca la había visto tan arrepentida. Se ha dado cuenta de sus errores». Evelyn asintió. «Me alegra oír eso, Theo. Pero no se trata solo de tu madre. Se trata de nosotros, de la forma en que dejamos que las presiones externas destruyeran lo que había entre nosotros». Theodore le apretó la mano. «Lo sé, Evie, y quiero hacerlo bien. Quiero ser el mejor marido para ti. Uno que te apoye de verdad y esté a tu lado». Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Theo, yo también te he echado de menos, pero he cambiado en estos meses. He vuelto a encontrarme a mí misma, mi confianza, y no quiero perder eso». «No te estoy pidiendo que cambies, Evie», dijo Theodore. «Te quiero tal y como eres. Siempre te he querido. Es solo que era demasiado débil para defenderlo ante los demás. Pero he cambiado, y estoy dispuesta a demostrártelo, si me das la oportunidad». Evelyn miró a Theodore durante largo rato, viendo la sinceridad en sus ojos. Recordó todos los buenos momentos de su relación, el amor que los había llevado al altar. «No digo que vaya a ser fácil», dijo finalmente. «Todavía tenemos muchos problemas que resolver, pero estoy dispuesta a intentarlo, Theo. Si de verdad estás dispuesto a aceptarme como soy, con todas mis peculiaridades y defectos». Theodore sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Evie, para mí siempre has sido y serás la mujer más hermosa del mundo, y te prometo que nunca más dejaré que nadie te haga sentir de otra manera». Salieron del café cogidos de la mano. Tenían un largo camino por delante para recuperar la confianza y construir una relación nueva y más fuerte. Pero ahora ambos estaban preparados para recorrer ese camino juntos. Unas semanas más tarde, Evelyn y Theodore invitaron a Gwendolyn a cenar a su casa. Era la primera vez que se reunían después de todos los acontecimientos. Gwendolyn parecía nerviosa al entrar en la casa. «Evelyn, cariño», dijo tendiéndole un ramo de flores a su cuñada. «Me alegro mucho de que me hayas invitado». Evelyn aceptó las flores con una sonrisa. «Gracias, Gwendolyn. Pasa, por favor». En la cena el ambiente era un poco tenso, pero poco a poco todos empezaron a relajarse. Gwendolyn preguntó a Evelyn por su trabajo con interés, admirando sinceramente su éxito. «¿Sabes, Evelyn?», dijo Gwendolyn antes de marcharse. «Estoy muy orgullosa de lo fuerte y exitosa que eres. Ojalá la hubiera visto antes». Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Gwendolyn. Significa mucho para mí». Cuando Gwendolyn se fue, Theodore abrazó a Evelyn. «Eres increíble. ¿Lo sabías?», susurró. Evelyn sonrió, acurrucándose contra su marido. «Los dos somos increíbles, Theo, y juntos podemos con todo». De pie junto a la ventana y contemplando la puesta de sol, Evelyn reflexionó sobre el camino que había recorrido. De una mujer insegura dispuesta a cambiarlo todo por la aprobación de otra persona, a una persona fuerte que sabía lo que valía, sabía que tenía más retos por delante. La relación con Gwendolyn aún necesitaba trabajo, y su matrimonio con Theodore necesitaba atención y cuidados constantes. Pero ahora Evelyn estaba segura.
Pasara lo que pasara, seguiría siendo fiel a sí misma. Su peso, su aspecto, su personalidad, todo formaba parte de lo que la hacía única, y no permitiría que nadie la hiciera dudar de su valía. Evelyn se volvió hacia Theodore, que la miraba con cariño. «Sabes, Theo», le dijo, «creo que estamos listos para empezar un nuevo capítulo de nuestras vidas». Theodore sonrió y le cogió la mano. «Estoy contigo, Evie, donde quiera que nos lleve este nuevo capítulo». Juntos contemplaron la puesta de sol, que simbolizaba el final de una etapa de sus vidas y el comienzo de una nueva, una etapa llena de amor, aceptación y respeto por ellos mismos y por los demás.